Bien, cuando a veces los pastores, los que predicamos, acaba el culto, hay momentos en los que personas vienen y te dicen, oye, pues toda la palabra ha sido para mí, hoy ha sido para mí entero. A veces me han dicho eso. Unas veces me lo dicen uno, otras veces me lo dicen otros. O alguien me dice, oye, pues todo lo que has predicado parece que el Señor te estaba diciendo lo que me estaba pasando y era para mí. Y el de al lado dice, no, y para mí también. Bueno, en esta mañana estoy seguro que traigo de parte del Señor un mensaje que es para todos. Y alguien podría decir, siempre es para todos. Pero en esta mañana el mensaje es para todos. De hecho, el título del sermón se llama Todos. Todos. ¿Qué crees que significa para ti todos? Cuando estaba preparando el mensaje me acordaba de Ana Sola, que ha estudiado lengua y todo esto de las letras. Yo buscaba en el diccionario, ¿qué es todos? Todos es un adverbio, se puede usar como adjetivo. ¿Qué es todos? Bueno, vamos a ver a la luz de la palabra del Señor qué significa todos. Y cuando miras tú en tu concordancia, en tu Biblia, te encuentras cientos y cientos y cientos de versículos en los que sale todos. Pero yo te voy a compartir 6 puntos con algunas conclusiones de algo que el Señor, estoy seguro, nos quiere hablar. ¿Estamos preparados? ¿Cuántos desean que Dios le hable? ¿Cuántos crees que Dios nos puede hablar a todos? Bien. Primer punto, Génesis capítulo 11, versículo 6. A ver si el que pone los versículos va a mi ritmo en esta mañana. Ayer estuve en Motril y decía un versículo y antes casi de decirlo ya lo tenía proyectado. A ver si no me traigo al de Motril aquí. Si no, me voy a Motril. Génesis 11, versículo 6. Muy atentos. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos, vamos a ir viendo ya en cada punto, en cada parte de la palabra de Dios, cómo sale esta palabra, todos. Y vamos a ir subrayándola y viendo lo que Dios nos quiere decir. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Tú sabes la historia de la Torre de Babel. Es un relato, un acontecimiento histórico que ocurrió, y todos eran de un mismo sentir, un mismo corazón. Vamos, tenían una unidad tremenda. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no toda la unidad es buena, no toda la unidad es de Dios. Yo he escuchado a veces decir a hermanos, es que Dios lo que ha venido es a traer unidad. Sí, ¿según qué? O según en qué contexto estamos hablando, según cómo. Pero Dios también viene a separar y a traer división, y la luz separa. Aleluya. La luz separa, Dios separa la luz de las tinieblas. Y aquí encontramos que dice todos, el pueblo era uno, estaban muy unidos y todos, dice, tenían el mismo lenguaje. A ver si alguien me puede decir cuál era ese lenguaje que todos tenían. ¿Qué se te ocurre? ¿Y el lenguaje, cuál crees que podría ser el lenguaje que tenían todos? Más fuerte. Altivez, rebelión, orgullo, obstinación, terquedad. ¿Por qué? No porque se me ocurre a mí, sino que dice, y nada les hará desistir ahora, ¿de qué? De lo que han pensado hacer. ¿Conoces a alguien que dice, oye, esta persona, como diga esto, como meta la cabeza, como meta la cabeza por ahí, se mete entero? ¿Te suena eso a alguien? ¿Qué ocurrió? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Dios dice, bajemos, descendamos, ¿y qué ocurrió?
después de todo esto, que todos tenían el mismo lenguaje, este lenguaje de la obstinación, sucedieron tres cosas. Una, fue confundida su lengua. Dos, la edificación se suspendió. Y tres, los edificadores fueron dispersos. Esa es la consecuencia, Babel, que significa confusión. Entonces aquí vemos, en primer lugar, vemos todos tenían un lenguaje. No dice algunos, todos hablaban el mismo lenguaje. Y te tengo que decir que nuestra tendencia pecaminosa, naturaleza adámica caída, separado de Dios, todos somos todos. ¿Puedes repetir conmigo? Todos somos todos. Todos soy yo mismo. A veces decimos, ¿verdad?, expresiones como, es que la iglesia parece que la iglesia le falta, y yo te pregunto, ¿algún día nos vas a dar el gran honor de formar parte de ella? O cuando decimos, el ser humano, el hombre es así. Pregunto, ¿hay aquí algún arcángel que nos visita por primera vez? ¿Puedo ver su mano? Bienvenido, querido querubín. Todos somos todos. Y sin Dios somos así. Vamos al segundo punto. Lucas 19, versículos 5 al 7. ¿Cuántos conocen la historia, el relato de Jesús y Zaqueo? Zaqueo era un recaudador de impuestos que trabajaba al servicio del Imperio Romano, recaudando impuestos, ¿verdad?, al pueblo judío. Él era pequeño, de baja estatura, y él dijo, me subo a este árbol, porque escuchó que Jesús pasaba por allí y desde ahí lo voy a poder ver bien. Se buscó un buen sitio. Y vemos en 19, Lucas, versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Versículo número 7, al ver esto, ¿qué dice? Repítelo conmigo todos juntos. Todos murmuraban. No dice algunos, ¿qué dice? Todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Mira el relato, mira la escena tan tremenda, que cuando Jesús le dice a Zaqueo, es necesario que pose yo en tu casa, me voy a tu casa, Jesús se va con un hombre pecador a su casa, a buscarlo, a salvarlo. Todos murmuraban. O sea, fue la reacción. Todos murmuraban. Y yo te pregunto, en esta mañana me pregunto, ¿es algo raro o tiene que ser algo extraño que un médico vaya a la casa de un enfermo a ver qué puede hacer por él? Pues eso es lo que hizo Jesús. Pero dice aquí la palabra del Evangelio que todos, o sea, fue la reacción, todos murmuraban, todos murmuraban. En el Salmo 106, versículo 25, habla de la rebelión de Israel. Y dice así, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Querido hermano y amigo, déjame decirte que hay una tremenda conexión entre murmurar y no oír la voz de Dios. Dice, murmuraron en sus tiendas. Y algunos dicen, perfecto, yo no tengo tienda, pero tienes casa, tenemos un piso. Y esa tienda, ¿qué habla esa tienda? Es el lugar ese donde tú y yo estamos más en la intimidad, donde no se nos ve, donde nadie nos ve, donde pensamos que podemos ir, ahí donde abrimos el corazón y sale lo que hay dentro. Y dice la palabra de Dios que Israel murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz del Señor. La murmuración va creando como una capa impermeable en nuestra vida que nos dificulta oír la voz de Dios. Luego en 1 Corintios capítulo 10, versículo 10,
dice también, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Así que murmurar también está conectado, no solo que no me permite oír bien la voz de Dios, sino que también murmurar me puede llevar a perecer. Y creo que aquí ninguno queremos perecer. ¿Alguien dice amén? ¿Qué significa murmurar? Murmurar es hablar en voz muy baja, manifestando una queja o hablar mal de una persona que no está presente. Murmurar es extender un rumor. Y te voy a decir algo, aunque tú creas que es verdad, si extiendes eso y eso hace daño, aunque sea verdad, se convierte en murmuración. Porque la verdad viene para libertar, para restaurar y para recuperar, no para finiquitar a alguien. ¿Alguien dice amén? Seguimos, número 3. Romanos 3, versículo 12. Dice la palabra de Dios, todos, ¿estás anotando? Todos. ¿Qué significa todos? Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron. La palabra de Dios en Proverbios capítulo 18, versículo 1 dice que su deseo busca el que se desvía. Si tú buscas tu deseo, yo busco mi deseo, tarde o temprano estoy más que expuesto a desviarme. Y cuando me desvío, el Señor dice que me hago un inútil. Vaya, pues dice, he ido a la iglesia, ¿qué te han dicho? Me han dicho inútil. No. Si me desvío, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Entonces, el desvío está conectado con la inutilidad. Dios nos capacita, Dios bendice a su iglesia, Dios te da un potencial que puedes desarrollar, un potencial natural, un potencial espiritual. Pero si me desvío, yo voy a truncar, voy a de alguna manera, abortar cosas que Dios puede hacer en mí y a través de mí. Y cuando habla de inútil, el griego original dice ageiró, que se usa en relación a la leche que se ha estropeado. Y la naturaleza humana sin Cristo es una cosa corrompida e inútil. ¿Alguien dice amén? Nuestra naturaleza sin Cristo es una cosa corrompida e inútil. Y la palabra de Dios dice que todos se desviaron, todos. Y alguno dirá, ¿por qué ese énfasis en todos? Vamos a ver a dónde Dios nos quiere llevar. Número 4, Romanos 3, versículo 23. Dice también la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estamos viendo acontecimientos, ¿verdad?, en nuestra nación. El gobierno central está destituyendo a algunas personas de su cargo, pero esas personas no reconocen ese gobierno y se empeñan en seguir ejerciendo. Pero querido, si estás destituido, pero en mi mentira yo quiero pretender seguir ejerciendo en una posición que he perdido. Y la palabra de Dios nos enseña que por nuestro pecado hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Mi posición original de privilegio, de relación ininterrumpida, de intimidad con un Dios santo, se ha truncado. Y yo he sido destituido de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Ahora, alguno podría decir, bueno, ¿está hablando de quiénes está hablando? Porque dice, por cuanto todos pecaron. ¿Está hablando de un pasado? ¿Está hablando de Adán? ¿O de Esaú?
o de quién está hablando. ¿Está hablando de mí o de quién está hablando? Mira, te voy a decir algo. Este verbo, para todos pecaron, está, y vamos a aprender un poquito de lengua hoy, está en aoristo. ¿Qué es el aoristo? Es un tiempo verbal que se usa mucho en el griego, que expresa una acción pasada sin hacer referencia a su duración ni a su posición con respecto a otra acción. Es decir, aquí el apóstol Pablo quiere dejar claro, no se refiere solo al pecado de Adán, sino que habla de los pecados propios y quiere dejar bien claro que todos somos pecadores. Ahora, la segunda parte del versículo es un presente de indicativo. Presente indicativo. Están destituidos. Y eso da a entender una situación permanente de carencia. Y ahora te pregunto y me pregunto hoy en esta mañana, ¿quién soluciona esa carencia? Jesucristo por su obra expiatoria en la cruz. Y damos gloria al Señor. Solo Jesucristo puede hacer una solución y solventar esa situación permanente de carencia en la que tú y yo estamos. El justo por los injustos. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Número 5. Filipenses 2, versículo 21, dice así, porque todos, o hay alguna versión tuya que diga, porque algunos, ¿qué dice en tu Biblia? Porque todos buscan, ¿qué dice? Lo suyo propio. Podríamos quedarnos ahí y decir, bueno, con eso ya podríamos definir al ser humano, ¿verdad? Sin Dios. Pero es que está hablando a cristianos, cuidado. Y entonces sigue y le dice, no lo que es de Cristo Jesús. Querido hermano y amigo, si lo que hago es buscar lo mío propio, no voy a buscar lo que es de Cristo Jesús. Si busco lo que es de Cristo Jesús, lo mío propio pasa a un segundo, tercer, cuarto plano. ¿Cuántos dicen amén? ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? ¿Cuántos dicen amén? No. Dice contra Dios. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Así que es más grave de lo que pensamos. Para el que quiere quedarse neutral y decir, bueno, yo no soy un cristiano radical, pero yo vivo mi vida respetuosamente como pueda, trato de hacer el bien. No, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Así que si busco lo mío, no se queda ahí. Es que no busco lo que es de Dios. Vamos a ver otra traducción de este versículo. Aquí Pablo está hablando a los filipenses y le está hablando de Timoteo y de Epafrodito. Está en un contexto en el que les va a enviar a Timoteo y a Epafrodito, que son fieles colaboradores suyos, y dice así otra traducción. No tengo otro, hablando de Timoteo, que tenga una actitud parecida, porque él es la clase de hombre que se ocupará genuinamente de vuestros asuntos, porque todos los demás no miran más que por lo que les interesa y no por lo que le interesa a Cristo. Queridos cristianos, en esta mañana, discípulos del Señor, nos surge hacer una revisión detallada en nuestra vida, si de verdad lo que nos mueve a nosotros es lo que le interesa a Él. Porque si me muevo por lo que me interesa a mí, quizás podamos venir años y años a una iglesia, pero el corazón, la mente no está renovado, no hay una regeneración.
La gran valía de Timoteo era que siempre estaba dispuesto a ir a cualquier sitio. En sus manos estaba seguro cualquier mensaje, como si el mismo apóstol Pablo lo diera en persona. Otros podían ser presa de su ambición egoísta, pero Timoteo lo que quería era servir a Pablo y sobre todo servir a Jesucristo. Aleluya. Leí en un comentario algo que me ha gustado acerca de Timoteo. Dice, es el santo patrón. Yo sí creo en los santos patrones. ¿Qué es un patrón? Cuando se hace vestidos, cuando el sastre, creo que los sastres tienen que tener su patrón, ¿verdad? Para hacer un traje bien hecho, ¿verdad? Tiene que haber un patrón en un barco también, ¿verdad? Creo en el santo patrón de Dios. Y dice esta frase, que el santo patrón, Timoteo, es el santo patrón de todos los que están contentos con ocupar un segundo lugar con tal de que se les deje hacer algo para el Señor. Aleluya. Estoy en contacto con nuestro hermano José Campos y me queda una frase que él me ha dicho en más de una ocasión. Hermano, yo soy un instrumento. Dios me ha usado para esto. Ahora, como Dios siga guiando a vosotros, y no he visto en ningún momento decir, oye, esto me lo han dado a mí y yo quiero, porque cuando parece que hacemos algo, nos gusta coger un poquito de protagonismo. No. Hay una canción que creo que les gusta a los jóvenes, de Evan Kraft, me parece, que se titula Yo soy segundo. Me imagino que hablará de algo de esto. ¿No? ¿Es sobre eso? ¿Yo soy segundo? ¿Quién es primero? Porque todos buscan lo suyo propio. Número 6, Santiago 3, versículo 2. ¿Te está hablando el Señor algo? Si dices que no, pues hay que entenderse entonces con lo que Dios dice, porque como Él dice aquí, todos, tendremos que decir, Señor, todos menos yo, porque como comprenderás, todos. Santiago 3, versículo 2, porque todos ofendemos algunas veces. Quizás nosotros podríamos intentar hacer nuestra propia versión adaptada y decir, porque algunos ofenden muchas veces, o podríamos decir, porque algunas veces ofendemos, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Otra traducción, para que entendamos mejor todavía, dice, hay muchas cosas en que todos resbalamos. Si hay alguien que no resbale con la lengua, es un tipo perfecto, capaz de llevar las riendas de todo su cuerpo. No hay persona en el mundo que no cometa ningún pecado. ¿Cuántos dicen amén? La palabra que usa Santiago quiere decir literalmente resbalar. Resbalar. Y el gran marinero Lord Fisher dijo, la vida está regada de cáscaras de plátano. Porque no solo pecamos deliberadamente, sino que también pecamos muchas veces, ¿verdad?, porque nos coge desprevenidos. De los pecados más fáciles, si somos honestos, de caer y que muchas veces tienen las peores consecuencias, se cometen con la lengua. Puedes leer en Proverbios 15, versículo 1 hasta el 4, y habla de cómo la blanda respuesta aplaca la ira, pero las palabras ásperas que hacen subir el furor. ¿No dice el Señor en su palabra que todas nuestras palabras sean sazonadas con sal? Que podamos hablar en cada momento lo que conviene. A que todos pecamos y caemos ahí. Todos ofendemos muchas veces. Y a forma de conclusión,
a la altura ya del mensaje, podríamos decir, bueno, ¿todos quiénes son todos? ¿Tenemos claro que todos son todos? ¿Que todos soy yo también? Ahora, ¿qué ocurre cuando todos son los demás? ¿Qué ocurre cuando todos son los demás? Vamos a leer en Marcos un ejemplo muy práctico acerca de esto. Cuando todos son los demás. Marcos 14, versículo 26. Jesús anuncia la negación de Pedro. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos, ¿qué dice? Todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro, aquí está, el ejemplo vivo de cuando todos son los demás. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, ¿qué dice? Dilo en voz alta. Yo no. ¿Cuántos de aquí han dicho alguna vez, yo no? ¿Cuántos han dicho alguna vez, todos? Es verdad, todos, pero yo no. ¿Has caído ahí alguna vez? ¿Hemos caído ahí? Y le dijo Jesús, versículo 30, de cierto te digo que tú, ¿cómo el Señor personaliza en su trato? De cierto te digo que tú, ¿te quieres esconder detrás de los todos? No, por el Señor dice, de cierto te digo que tú, aquí siento la unción del Señor, ¿eh? El Señor está diciendo a personas ahora, de cierto te digo que tú que tanto dices todos, aquellos, de cierto te digo que tú, en esta noche, no muy adelante quizás, en esta noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y leemos el Evangelio y Pedro no solo negó, sino que blasfemó. Damos gloria al Señor también, que Pedro pudo llorar amargamente y Dios lo restauró y lo usó y fue una gran bendición. Pero cuando Jesús dijo, todos os escandalizaréis, ese yo no es muy peligroso. La palabra para escandalizar viene de una palabra griega que se llama escandalón, que es el cebo de una trampa para cazar animales, o el palito que hace que cuando se toca se activa la trampa y se cierra. Todos os vais a escandalizar. ¿Y cuál fue el cebo? El enemigo tiene un cebo para cada uno de nosotros. El tuyo es distinto al mío. ¿Cuál es el cebo, el palito que activa la trampa y te deja encerrado, atrapado? Pedro quedó ahí atrapado, condenado, llorando en amargura. ¿Por qué? ¿Tenía orgullo? ¿Tenía seguridad en sí mismo? ¿Qué le movió a Pedro a decir, aunque todos te nieguen, yo no? ¿Cuál es el palito que activa tu trampa? Que activa mi trampa. Queridos hermanos, hay un peligro cuando entramos en esa dimensión del todos son los demás, pero yo no. También hay una gran lección y conclusión cuando todos tienen claro el pecado ajeno. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 1.
la mujer adúltera. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los Olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Dos faltas muy graves que cometieron los escribas y los fariseos, que representan a los religiosos legalistas o al que tiene un orgullo de santidad que cree que puede ejecutar a diestro y siniestro. Dos faltas graves. Una, falta de compasión hacia esa mujer. Y dos, peor todavía, intentar desacreditar a Jesús. Maestro, le dice, la ley de Moisés nos enseña que si es sorprendida una mujer, una persona haciendo esto en adulterio, que sea apedreada. ¿Tú qué nos dices, maestro? Pues no eran falsos ni nada, maestro. ¿Sabe? Era costumbre en aquellos tiempos, cuando había una situación difícil, se buscaba a los rabinos para que dieran una solución, una salida. Y ellos fueron: Rabín, maestro, ¿qué hacemos? Yo no sé tú, pero he escuchado a veces y yo mismo me he preguntado, ¿cómo que siempre podemos ver que la mujer fue sorprendida y del hombre no dice nada? Y creo que el Señor me hizo ver algo que nunca había visto hasta ayer. Es que detrás de todo esto había un plan. ¿Y sabes qué pasa? Que sorprendemos a quien queremos y levantamos la vista también a quien queremos. Si la mujer pecó, pecó. Y si el hombre pecó, también pecó. Y ahora dicen: Señor, ¿qué hacemos? La ley dice esto. Jesús no dijo en ningún momento: no, pobrecilla, ¿no veis que tiene un corazón muy bonito? ¿No veis que ella no tenía intención? ¿No veis que ella es preciosa? Además estoy pensando que lleve el grupo de danza en la iglesia más adelante. No dice nada de eso. El Señor dice: bien, el que esté libre de pecado, venga, vamos a ejecutar la ley, vamos a ponerla en acción. Que tire la primera piedra. Cuando el Señor nos dice en su palabra que por qué miramos la paja del ojo ajeno y no quitamos la viga que hay en el nuestro, en ningún momento prohíbe. Esto es clave para la iglesia, para las relaciones, es clave. En ningún momento prohíbe sacar la paja del ojo ajeno. Lo que dice es que primero tengo que sacar mi viga para poder sacar la paja y no arrancarle la cabeza al hermano. Y Dios dice en su palabra: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿qué dice? Vosotros que sois, ¿qué? Por favor, ¿lo sabes? Vosotros que sois
espirituales, corregirlo, ¿verdad? Con espíritu de mansedumbre, así que ninguno puede corregir si no es espiritual. Prohibido corregir si no eres espiritual. Prohibido corregir si no hay espíritu de mansedumbre. Prohibido corregir si la meta no es recuperar. Prohibido corregir si la meta no es restaurar. Prohibido corregir. Prohibido corregir y querer sacar la falta del otro si yo tengo 7 más. Prohibido. ¿Quién lo prohíbe? Dios. Entonces, ¿te ilusiona corregir a alguien? ¿Te ilusiona corregir situaciones y arreglar cosas? ¿Te ilusiona poder juzgar y verte en reuniones juzgando situaciones y personas? ¿Te ilusiona eso? Santifícate. Busca a Dios. Y cuando te aseguras que el Espíritu de Cristo te embarga, te empapa y te toma, vamos a ello. ¿Alguien dice amén? Porque si no, es carne contra carne. Aleluya. Y cuando todos tienen claro el pecado ajeno, estamos en un gran error. Bueno, mirando en algunas traducciones de un habla más actual, aquí dice que todos, desde el más viejo al más joven, acusados por su conciencia. Algunos teólogos dicen, estudiosos, que posiblemente Jesús, cuando escribía en tierra, estaba escribiendo el pecado de cada uno de los que estaba ahí. Tremendo. Yo no sé si lo escribió en la tierra, pero la convicción de pecado que Jesús daba, cada uno fue acusado por su conciencia, se le quitaron las ganas de coger piedras ni hacer nada. Desde el más viejo al más joven se fueron, y otra traducción dice, se fueron todos. Todos. ¿Por qué? Porque todos estaban, primero, tenían que arrepentirse ellos. Y Jesús le dice a esta mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Ya no. Es que ese es el espíritu feo que había en estas personas. No le interesaba arreglar o coger a esta mujer y que cambiara, ni tratar de ver cuál era el problema. No, su intención era condenar. Jesús lo dice, ¿dónde están los que te condenaban? Porque él vio que era un espíritu de condenación, no era otra cosa. Y al mismo tiempo, si podemos dejar a Jesús en mal lugar, pero Jesús dice, ni yo te condeno. Y esas son las palabras más maravillosas que tú y yo podemos oír. Si el Señor me dice, ni yo te condeno. Pero que dice también, vete y no peques más. No peques más. El Señor te lo dice en esta mañana, no peques más. Quedaron solos Jesús y la mujer. Y expresó algo San Agustín, algo que me encanta. Dice que en ese momento quedaron solos una gran miseria y una gran misericordia. Eso es lo que quedó. Y si tú y yo podemos quedar a solas, una gran miseria que somos, pero con una gran misericordia que hay en el Señor. Aleluya. Espero que el Señor haya podido tomar el mensaje. Ayer fue, creo, una bendición en Motril. Y yo pensaba, Señor, no será un mensaje demasiado negativo, porque es todos se desvían, todos pecan, todos murmuran, todos hablan un lenguaje de esto, todos. Pero el Señor lo que quiere es enfatizar para poder también solucionar. Cuando el Señor nos muestra la miseria que tenemos, nunca nos deja así, también trae su misericordia. Y el Señor nos muestra, creo, en esta mañana, para que veamos, para que el nuevo que está recién viniendo pueda ver que todo ser humano está necesitado de Dios. Tu condición es una naturaleza corrompida y caída y necesita un Salvador. Y los que llevamos más años, pues que no se nos olvide que ahí estamos todos también.
Y como dijo un gran siervo de Dios que vio a uno que llevaban para ejecutarlo en la horca, dijo, veis, aquel soy yo. Y le dijeron, ¿cómo? Dice, sí, ese sería yo si no fuera por la gracia de Dios. Aleluya. Y el Señor nos hace ver que todos, pero damos gloria a Dios que hay muchos todos más en el Señor, ¿verdad? Porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le da el poder de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Todos tenemos cabida en Cristo. Gracias, Señor. En esta mañana te adoramos, Señor Jesús, porque tú nos has hablado a todos. Ahora tú tienes el poder de lo plural personalizar. Y como le dijiste a Pedro, cuando él dijo, todos, aunque todos te dejen, yo no, tú pudiste decirle, te digo en esta noche que tú, Señor, que cada uno de los que estamos aquí, todos los que estamos aquí, tú nos puedas hablar y decirnos en cada caso, en cada situación, allí donde estamos, tú puedas decirnos personalmente, te digo que tú, sí, Señor, ayúdanos en este momento de nuestra vida a entender que todos somos todos, para que todo lo que tú quieras obrar en nuestras vidas, cambiar en nuestras vidas y hacer, Señor, sea facilitado. Solo la convicción de tu Espíritu Santo puede hacerme ver realmente en dónde estoy y realmente quién soy y cómo estoy. Señor, perdona nuestros propios criterios, que nosotros nos pensamos ser de una manera o estar de una forma, pero delante de ti no hay nada oculto. Somos lo que somos delante de tu presencia. Sí, Señor, te rogamos que siga obrando en todos. En el nombre de Jesús. Amén. Y terminamos con este versículo, podemos decir un versículo. La carta de Pablo a los Efesios le llama la carta magna. Bueno, pues yo creo que este versículo es un versículo magno. En Efesios 4, versículo, creo que 6, versículo 6. Para que tenga esperanza después de todos los todos que hemos visto, que hay solución en el Señor. Si quieres leerlo conmigo, Efesios 4:6 en voz alta. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. 4 todos en un versículo. Y creo que esos todos cambian mucho. Fuera de la voluntad de Dios, a estar en Cristo. Los todos, que somos nosotros, pega un giro totalmente radical. Aleluya. Pues os bendigo en el nombre del Señor, doy gracias por vuestra atención y os